Bueno, aquí lo que pasa es que con este circuito tenemos un circuito prácticamente más sencillo, pero lo analizaremos un poco más a fondo. Bueno, aquí tenemos una resistencia que es igual a 1.2 kilo ohms. Bueno, aquí no le puse el kilo, pero es 1.2 kilo ohms, o sea, 1200 ohms. Y está en serie con un inductor de 10 milihenrios. Entonces, lo que pasa aquí es que la fuente de voltaje nos dice que es de 6 voltaje de pico a pico. No nos especifica cuánto es la frecuencia en la que trabaja esta fuente. Y bueno, desde el principio el problema nos dice que la resistencia, la reactancia inductiva va a ser igual a la resistencia. Eso ahorita lo vamos a analizar juntos conforme vayamos haciendo el procedimiento de todo este circuito. Entonces, primero que nada, necesitamos el voltaje RMS de este 6 voltaje de pico a pico. Entonces, si el voltaje pico a pico es igual a 6, sabemos que el voltaje pico va a ser la mitad, o sea, el voltaje pico va a ser igual a 3. Sabemos que el voltaje RMS, para obtenerlo, va a ser igual a multiplicar 0.707 por el voltaje pico, que como lo acabo de mencionar es 3, lo cual el voltaje RMS nos da un voltaje eficaz de 121 voltaje de RMS. Es esta fórmula, y también existe otra fórmula donde dividimos el voltaje pico entre raíz de 2, o sea, entre 1.4, algo así. Y entonces, teniendo el voltaje eficaz, vamos a obtener la frecuencia. Ahora, ya que de dónde vamos a obtener la frecuencia y qué fórmula nos dice la misma fórmula de la reactancia inductiva. La despejamos frecuencia, y bueno, aquí vamos a tener que frecuencia es igual a la resistencia sobre 2pi por la inductancia. Sustituyendo los valores de 1.2 kilo ohms de la resistencia y 10 milihenrios de la inductancia, vamos a tener una frecuencia de 1998.59 Hz. Entonces ya tenemos la frecuencia a la cual trabaja nuestra fuente de voltaje. Y bueno, una vez teniendo la frecuencia, vamos a calcular la reactancia inductiva de este inductor, donde la reactancia inductiva está por esta fórmula. Multiplicamos 2pi por la frecuencia ya obtenida y por la inductancia. Entonces, una vez teniendo esto, nos da una reactancia inductiva igual a 1200 ohms, lo cual es igual a 1.2 kilo ohms, y ya comprobamos que la resistencia de 1.2 kilo ohms es igual a la reactancia inductiva de 1.2 kilo ohms o 1200 ohms. Entonces, una vez teniendo las dos resistencias, la imaginaria y la real, vamos a obtener la impedancia, la magnitud que se encuentra entre estos dos ejes, el eje real y el imaginario. Sacando la impedancia, tenemos una impedancia de 1.2 raíz de 1.2 por 10 a la 3 al cuadrado más lo mismo al cuadrado, y nos da una impedancia de 1697.05 ohms. Esa es nuestra impedancia total que supone el flujo de la corriente alterna en nuestro circuito. Y bueno, lo que sucede aquí es que vamos a calcular el desfase que se encuentra entre la resistencia real y la resistencia imaginaria. Bueno, aquí, como lo mencionamos en el circuito anterior, no podemos sumar las resistencias, ya que no son compatibles, no las podemos sumar así. Entonces las analizamos en un triángulo. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras varíe la impedancia, la reactancia inductiva, y mientras varíe la resistencia, vamos a tener un desfase entre la resistencia real y la resistencia inductiva o la reactancia inductiva. Entonces, podemos calcular ese desfase si lo podemos analizar a base de una función trigonométrica. El ángulo nos va a dar la función trigonométrica de lo que es la tangente. Entonces, sabemos que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto en este caso va a ser la reactancia inductiva, y nuestro cateto adyacente va a ser la resistencia. Y lo cual está dado como, si despejamos el ángulo, vamos a tener que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es la reactancia, sobre la resistencia. Y entonces la tangente inversa, bueno, como sabemos que la reactancia inductiva es igual a la resistencia, esto queda como 1, ya que si dividimos, pues nos queda 1. Y bueno,
tangente inversa de 1 es igual a 45 grados. Entonces con esto ya calculamos el desfase que hubo en la resistencia entre la real y la imaginaria. Entonces este ángulo θ va a ser igual a 45 grados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mientras haya un desfase de la resistencia real y la resistencia imaginaria, también vamos a tener un desfase tanto en corriente como tanto en voltaje. El voltaje, por ejemplo, que nos dio en el circuito anterior, los dos voltajes, el de la resistencia y el de los inductores, nos dan un voltaje igual real y otro imaginario. Si lo sumamos, no nos hubiesen dado lo que está alimentando nuestro circuito, que eran 2.1 volts. Nos hubiese dado 2.9, o sea, casi 3 volts. Y pues esto nos puede confundir. En cambio, ¿cómo podemos obtener igual el voltaje, o sea, el voltaje real que está llegando? Analizando igual el desfase que hubo de voltaje del inductor, que es el voltaje imaginario, con el voltaje de la resistencia. Y haríamos lo mismo, pero en vez de resistencias tendríamos voltajes. Y aquí sería, en vez de impedancia, sería voltaje, y analizaríamos el voltaje real y el imaginario. Y eso, el voltaje nos daría 2.9, que sería 3 volts. El anterior, si lo hubieras sumado así nada más, nos iban a dar casi 4 volts. Y bueno, aquí está la explicación de esto, y espero todo esto les haya servido para entender más lo que es un circuito RL, cómo es un circuito inductivo puramente, y pues que no nos vaya a confundir que sumemos resistencia imaginaria con real o voltaje imaginario con real, o también en corriente se encuentra un desfase entre lo que es la resistencia y la inductancia. Y bueno, como sabemos, igual esto es casi similar a lo que es los capacitores, un circuito RC en algunos ámbitos. Lo único que cambia igual a veces pues es lo que para calcular la reactancia, en este caso es inductiva y en el caso anterior era reactancia capacitiva. Bueno, gracias por ver este video y hasta la próxima.